Hablaremos ahora de la escuela vienesa. El psicoanálisis nace en Viena a finales del siglo XIX cuando su fundador Sigmund Freud abandona la hipnosis, la sugestión directa y la catarsis, que constituyeron sus primeras técnicas de aproximación a la neurosis aprendida de sus maestros Charcot y Breuer, y desarrolla un nuevo método terapéutico basado en la escucha de los pacientes. Aquellas primeras técnicas psicoanalíticas le desagradaban por la sumisión que implicaban para el paciente respecto de la autoridad del médico y porque los efectos beneficiosos que podían obtenerse no resultaban duraderos. Eintingon, Rank, Ferenczi, Jung y Adler. En 1908 tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis en Salzburgo, al que asistieron 42 personas de 6 países. Poco a poco el psicoanálisis fue ganando adeptos y en septiembre de 1909 Freud fue invitado a Estados Unidos para pronunciar unas conferencias de introducción al psicoanálisis en la Clark University, un hecho que resultó definitivo para la extensión del psicoanálisis. La elaboración teórica de estos hallazgos le condujo al descubrimiento del complejo de Edipo, de la transferencia, de las fantasías inconscientes y a la comprensión aplicada del concepto de sexualidad, entendida como una energía libidinal que, comenzando al principio de la vida, se desarrolla a través de distintas fases hasta llegar a alcanzar la genitalidad propiamente dicha. Con el paso de tiempo, Freud fue rodeándose de un pequeño grupo de colegas interesados en el psicoanálisis y a partir de 1902 empezaron a reunirse en su casa de Viena en lo que llamaron la Sociedad Psicológica de los Miércoles, que en 1908 dio lugar a la Asociación Psicoanalítica de Viena, formada inicialmente por 14 miembros. A lo largo de esos años y gracias a la publicación de sus primeros artículos, muchos otros colegas e intelectuales procedentes de Berlín, Londres o Zurich fueron acercándose al conocimiento de la nueva ciencia, entre ellos Abraham, Jones. El nuevo método que fue desarrollado se basa en un tipo de relación con el paciente totalmente inédita hasta ese momento. La libre asociación de ideas por parte del analizante y la atención flotante y la interpretación del sentido inconsciente de los síntomas por parte del analista. A partir de 1896 empezó a utilizar el término psicoanálisis para denominar esta metodología terapéutica que trataba de captar y comprender las manifestaciones del inconsciente. A lo largo de un periodo de varios años de espléndido aislamiento respecto de sus colegas, fue dando luz sus primeros descubrimientos. Su investigación se apoyaba en la práctica clínica con sus pacientes y en su propio autoanálisis, donde la interpretación de los sueños ocupaba un lugar primordial. La constatación de la existencia de procesos inconscientes reprimidos que estaban en el origen de los síntomas neuróticos le fue llevando a la comprensión de la existencia de una similitud y una continuidad entre el funcionamiento del psiquismo normal y sus manifestaciones patológicas. El reconocimiento del valor de los sueños para la comprensión de la vida mental le llevó a considerarlos como vía regia de acceso al inconsciente, otorgándoles un estatus científico del que hasta entonces carecían. Hasta Freud no hubo una disciplina que lograra explicar la enfermedad mental con una teoría puramente psicológica que afirma que el psiquismo individual se constituye y desarrolla en función de la interacción con los otros. En su práctica clínica comprobó cómo los pacientes se resistían a la comprensión de los motivos inconscientes subyacentes en sus síntomas y reproducían en la relación con el analista modos de relación construidos en la infancia con sus figuras más significativas, es decir, que actuaban en función de determinados esquemas relacionales inconscientes. En 1902, Sigmund Freud escribió a Alfred Adler: un pequeño círculo de colaboradores y simpatizantes me otorga el gran placer de venir a mi casa a las 8:30 p.m. después de la cena para discutir temas sobre psicología y neuropatología. ¿Sería tan amable de unirse a nosotros? El grupo incluía a Wilhelm Skelted, Max Kanage, Rudolf Reiter, al que pronto se le uniría Adler Skeltel, un médico viniés que había estado en análisis con Freud. Proveyó la ímpetu inicial a las reuniones. Freud se aseguró de que cada participante contribuyera a la discusión extrayendo nombres de una urna y pidiendo a cada uno dirigiéndose al asunto escogido. Nuevos miembros fueron invitados con el consiguiente del grupo y uno solo y solo pocos abandonaron. Hacia 1906 el grupo entonces denominado la Sociedad Psicológica de los Miércoles
incluía 17 psicoanalistas, entre los que se contaban médicos y en el sentido de Freud equivalente a no médicos, Otto Rank, quien fue contratado ese año para colaborar a las cuotas y guardar los registros escritos de las discusiones cada vez más complejas, cada reunión incluida la representación de un ensayo o historia clínica con discusión y un resumen final a cargo de Freud. Algunos de los miembros presentaron historias detalladas de su propio desarrollo psicológico y sexual. Segunda escuela vienesa. Alfred Adler nació en el seno de una familia judía vienesa en el año de 1870, un par de décadas antes de que el psicoanálisis empezase a tomar forma a través de los trabajos de Sigmund Freud y Joseph Breuer. Tras la universidad conoce a Freud. Después de graduarse en la carrera de medicina en el año de 1895, se casó y empezó a entrar en contacto con el psicoanálisis de la mano de Sigmund Freud, a quien conoció personalmente en el año de 1899. A partir de entonces, Alfred Adler empezó a introducirse en las ideas acerca del funcionamiento de la psique que proponía la teoría freudiana. El entusiasmo que Adler mostraba por el psicoanálisis y la psicología en general lo llevó a convertirse en el primer presidente de la Asociación de Psicoanalistas de la ciudad, la Sociedad Psicológica de los Miércoles, que más tarde recibiría el nombre oficial de Asociación Psicoanalítica de Viena, creada en el año de 1902. Allí se debatían y se desarrollaban las ideas fundamentales que los psicoanalistas intentaban explicar la mente humana. Y esta exposición a las propuestas teóricas de Freud y de sus discípulos contribuyó a que Alfred Adler fuese haciendo sus teorías cada vez más complejas. Freud rechaza a su alumno Adler, mientras que Adler hace lo propio con Frank. Al ser rechazado por la ortodoxia psicoanalítica, Adler se refugió en su propio grupo, la psicología individual, denominada Segunda Escuela de Psicoterapia de Viena o Segunda Fuerza de Vienesa de Psicoterapia. Mientras Freud describe al hombre desde el subsuelo del inconsciente, priorizando el pasado que llevamos en nuestra memoria, Adler lo describe desde el suelo en función de sus afectos sin contemplar cómo lo hace Frank, la finalidad, el sentido que cada individuo da a su vida. Además, Adler nos enseña un camino hacia la responsabilidad de nuestras conductas, por lo que el individuo sería capaz de reconocer una determinada conducta como propia. La psicología individual se convirtió en una gran alternativa viable al psicoanálisis. Adler tuvo un gran impacto en el desarrollo de la psicoterapia, la disciplina científica establecida en Viena en el siglo XX. Se podría hablar largo y tendido acerca de las discrepancias que hicieron que Adler y Freud se dividiesen, pero los principales motivos fueron dos. El primero es que Adler le daba mucho menos importancia a la sexualidad en comparación con Freud. No creía que ni el sexo ni el modo en que el simbolismo fuese regulador esencial de la conducta humana desde los primeros años de vida. El segundo tiene que ver con el rol del inconsciente. Si para Freud lo inconsciente es todo aquello que actuando desde las sombras nos mantiene atados a una serie de patrones de comportamiento y de pensamiento según lo que hayamos hecho en el pasado, Alfred puso más énfasis en el poder que tiene cada individuo a la hora de estructurar el funcionamiento de su mente, según lo que ocurre en el presente. Es decir, que por un lado deja de considerar los actos pasados como un lastre que nos condiciona inevitablemente y por el otro lado le da más importancia a nuestra manera de interactuar con lo que sentimos y pensamos en el aquí y en el ahora, además de reconocer la importancia del contexto en el que nos encontramos en cada momento. Adler forjó las bases de esta nueva psicología individual fijándose en sus pacientes discapacitados, a pesar de que todos ellos arrastraban un historial de limitaciones similares. Algunos se veían consumidos por un complejo de inferioridad al compararse con otras personas, mientras que en otros las limitaciones físicas que experimentaban actuaban como un factor motivador que los conducía, según Adler, a la autosuperación. La ruptura entre Adler y Freud, pues, tuvo mucho que ver con el grado en el que el primero le daba importancia a la vertiente y consciente del pensamiento, lo que nos hace ser personas únicas y con capacidad para construir objetivos originales. Adler murió en el año 1937, pero sus ideas han tenido un gran eco. Fue el primer